Hola amigas, muy buenos días. El día de hoy quiero que me acompañen a la tienda del Winn-Dixie porque voy a ir a comprar unos camarones para hacer un caldo de camarón y a ver qué más encontramos por ahí en la tienda. Bueno amigas, sino que me acompañan a la tienda a agarrar las cosas que voy a ocupar, pues les voy a seguir platicando la segunda parte de cómo fue mi vida en Nueva York, lugares que conocí, cosas así. Bueno, pues ya les había contado que yo conocí el puente de Brooklyn, Bryant Park, Times Square, el puente de Brooklyn, la playa de Coney Island y bueno, pues los lugares que más me gustaba a mí visitar en sí era el área de las pantallas gigantes, porque ahí había varias tiendas donde donde yo compraba más bien los chocolates M&M's. Compraba luego unas playeras ahí en las tiendas de Aeropostal o tienditas así que había de ropa. Para ya no ir al mall, pues yo lo que hacía era primero pasar un McDonald's que había por ahí y de ahí ya me agarraba, bueno, a caminar, a comprar cositas como que no pesaran tanto, que chocolates o cosas así. Ya después me iba yo a las tiendas ya a comprar que una blusa o un pantalón o cosas así. Y así yo lo que hacía era pararme temprano, hacer mi aseo el día que me tocaba descansar. Y como eso de las 10 de la mañana yo me iba para Times Square. O si no, lo que yo hacía era bajarme en Bryant Park, en la Quinta Avenida, y tomarme un café en las marquetitas que había ahí, me acuerdo, y de ahí pues me iba para allá. Otro de los lugares donde me gustaba ir a mí en verano, cuando era verano, como el mes de julio, agosto, era para el área de Central Park, porque ahí uno podía caminar, había demasiada gente, sí era un poco seguro. Bueno, yo me sentí un poco segura porque veía policías caminando, había demasiada gente, bueno, personas de la tercera edad o familias caminando con sus niños, cosas así. Yo me sentí un poco más segura a ir a lugares, bueno, donde no había ese tipo de personas, porque luego había lugares, por ejemplo, donde había como más jóvenes y que alcohol y cosas así. La verdad, no me llama, a mí en lo personal, no me llamaba la atención visitar esos lugares. Entonces, cuando yo iba para Central Park, me agarraba a caminar, a caminar, a caminar. Ya cuando, pues, ya me aburría o ya veía que era tarde, pues ya tomaba el tren para Queens otra vez de regreso para irme a mi casa. Otro lugar que me gustaba visitar a mí cuando era verano era Coney Island. Algunas veces me tocó ir sola, otras veces coincidía con mis primas y nos íbamos a la playa. Y a veces nos metíamos al agua, a veces sí, a veces no, dependiendo cómo luego se sintiera el agua, porque a veces aunque era verano, el agua se sentía fría. Entonces lo que a veces hacíamos cuando el agua estaba pues tibia, pues sí nos metíamos y todo eso, pero cuando no, pues nos agarrábamos a caminar a la orilla de la playa, ya de ahí nos íbamos al área de juegos, que nos comprábamos una pizza o hamburguesas, cualquier cosa, o McDonald's, o también comprábamos nuestras piñas coladas sin alcohol. Y lo que me gustaba a mí, que íbamos muchas de mis primas de las que tengo, se iban mis 4 primas y otra prima, pues ya eran 5 y yo pues éramos 6. Y mi primo que iba también, pues éramos 7. Era el más pequeño de todas, mi primo. Y pues me gustaba que nos íbamos en grupo y pues así regresábamos. Pasábamos dejando a una de mis primas ahí en la Roosevelt, porque por ahí sigue viviendo ella todavía. Y de ahí nos íbamos para Corona, a nuestra casa y pues ya. Lo otro que me gustaba a mí hacer en verano era caminar todo lo que era la Roosevelt. El por qué me gustaba pues caminar mucho por ahí era porque ahí vendían elotes asados o que vendían elotes hervidos, que vendían esquites o tamales. En la Junction Boulevard creo era, antes de llegar ahí me parece, hay un lugar donde te venden los raspados. Era como un localito, como una casa, no sé descifrar bien eso,
Pero bueno, la cuestión es que ahí vendían raspados como en México, tenían su barra de hielo y esa cosa que raspa, creo que cepillo le dicen en México, que es como de metal, que saca el granizo del raspado, sí, pues del raspado. Ya hacía el señor los vasitos y ya lo que siempre pedía yo era de frambuesa o grosella y también de tamarindo a veces. Pero era muy rara la vez cuando se me antojaba de tamarindo, ¿verdad? Y bueno, pues lo que me gustaba era seguir caminando, ir caminando, ir comiendo, ir caminando, ir comiendo. Así me iba desde la 103 hasta el 82. Ya de ahí, pues, de tanto que comía y todo, pues ya pasaba visitando a una de mis tías que vive por ahí. Le llevaba un pan o cualquier cosa que yo encontrara, pues le llamaba yo a mi tía que le iba a ver y ya le llevaba pues algo de la calle, de lo que yo encontraba ahí para comer, o le preguntaba si quería algo y ya. Ya también cuando veía que era tarde, pues ya me regresaba para mi casa en el tren. Fue muy rara la vez que yo tomara taxi, porque a mí, siempre me ha gustado caminar demasiado. Tomaba el tren en la 82 y me bajaba en la 103 y ya caminaba yo rumbo hacia mi casa. Y bueno, pues la cosa es que así era en tiempo de verano. A veces con mi tía con la que vivía nos íbamos a Flushing a caminar. O una de las veces, por ejemplo, el 4 de julio, con una de mis tías que vive en la Roosevelt, cerca de ahí. Ella me invitaba a ir a Long Island, a la casa de un familiar. Y nos íbamos a Long Island, en la ciudad de Shirley, me parece que era. O no sé, pero solo recuerdo que así decía la estación del tren en ese tiempo cuando yo iba con ella. Hace muchísimos años, hace más de 10 años. Decía Shirley, me acuerdo la parada, y pues ahí nos bajábamos. Y ya nos íbamos a la casa de una tía. A otro día, cuando era lo del 4 de julio, pues asaban carne, nos íbamos a la playa también de allá. Fueron cosas muy bonitas que yo viví, unas experiencias que de verdad me acuerdo. Y algunas veces me da nostalgia porque yo dije, ¿cómo es que ya ha pasado el tiempo? Ahora pues ya tengo a mi esposo, tengo a mis 2 hijos, ya son unos niños grandes ya. En uno de los videos, ahorita no les prometo eso, pero probablemente en algunos videos, quizás muchísimo más adelante, yo grabé a mis hijos. Aún no los quiero grabar a ellos porque son pequeños, no saben de esto, y por seguridad y por muchas cosas, pues no me siento segura, ¿verdad?, en aún exponer a mis hijos en esa red social. Pero bueno, mientras tanto, les sigo platicando. Otra cosa de lo que a mí me gustaba hacer, bueno, cuando yo era en la época de otoño, era que ya como estaba un poquito más fresco y eso, pues ya lo que yo hacía, irme al McDonald's, por ejemplo, a tomarme mi café en las mañanas con mi burrito. Y pues cositas así, ¿verdad? Algo ya muy diferente. En el tiempo de diciembre, les soy sincera, ahí en ese tiempo, pues como ya es diciembre, su palabra lo estoy diciendo, ¿verdad? Pues ya no visitaba tanto los lugares así como de verano, sino que ya iba yo a Times Square, o a veces me iba al área de Bryant Park, porque ahí ponen una pista de hielo, donde las parejas, los niños y eso, pues salen a patinar, que ponen el arbolito de Navidad, que me iba a comer una rebanada de pizza, así, alguna pizzería que yo veía y como se veía antojable, me daba hambre, pues ya me compraba mi café, mi pizza, o a veces me tomaba un té de manzanilla con una rebanada de pizza o así. Entonces la verdad sí fue algo muy bonito. Yo en ese tiempo, cuando yo vivía en Nueva York, yo no conocía muchos lugares. El motivo del por qué pues yo no salía como afuera de Nueva York tanto era en primera por mi trabajo y en segunda porque el día que mi tío descansaba y nos sacaba a pasear hacia otros lados, me tocaba trabajar a mí. Y cuando yo descansaba era un martes o un jueves, y en esos días pues mis primos iban a la escuela, estaban más chiquitos en ese tiempo, iban en la primaria y en la secundaria en ese tiempo cuando yo vivía con ellos. Entonces pues yo no salía tanto. Ya en algunas veces cuando yo salía, que fueron como 2 ocasiones que fui al 4 de julio a Long Island,
es porque fui con mi tía. En una ocasión conocí el estado de Nueva Jersey porque me acuerdo que fue el 23 de diciembre y ese día a mi tío le tocó descansar y nos llevó al mall de Nueva Jersey, al mall de Elizabeth. No recuerdo bien si era Elizabeth o Newark, no recuerdo la verdad, no recuerdo bien. Pero fue que cuando conocí el estado de Nueva Jersey, pues yo estaba emocionada porque pues yo no salí de Nueva York, se podría decir. Entonces fue esa ocasión que conocí el estado de Nueva Jersey sin pensar que en un tiempecito pues yo me iba a mudar a Nueva Jersey también. Pero bueno, en otro video les voy a explicar cómo es que conocí Nueva Jersey, cómo es que me mudé para allá y bueno, eso ya va a ser en otra ocasión. Pero mientras tanto, la verdad que es bonito recordar cuando yo era soltera, no tenía pues a mis hijos ni a mi esposo, aún pues yo no conocía a mi esposo, les soy sincera, en esos años, que yo estaba demasiado joven. Les estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, más o menos 17, 18 yo tenía cuando llegué a vivir al estado de Nueva York. Ya al pasar el tiempo, pues pasaron muchas cosas. Yo tuve mi primer trabajo, les voy a contar esa parte. Mi primer trabajo fue siendo preparadora en la cocina en un restaurante. Me tocaba que picar verduras, que picar lo que eran pimientos, cebollas, zanahorias, que lechuga. Me enseñaron en ese restaurante muchísimas cosas que ahora pues las llevo a cabo aquí en la cocina. Me enseñaron a preparar la barbacoa de res, que la de chivo, que la barbacoa de pollo. El dueño de ese restaurante era un coreano, me acuerdo de él. Yo trabajaba con una hondureña, con un señor que era del estado de Veracruz, Tereso, me acuerdo del nombre del señor, con un señor puertorriqueño que se llamaba Santiago. Trabajé con un mexicano, con un poblano y con uno del DF. Y como yo era la más pequeña, se podría decir, de todas esas personas que eran más pues de una edad avanzada, ya adultas, para mí eran de edad avanzada porque tenían como 45 años, 50, y pues yo tenía 18, ¿verdad? Entonces yo en otro video les voy a seguir explicando pues ahí cómo fue mi primer trabajo y los demás trabajos que he tenido. Bueno, amigas, pues eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme pues aquí a la tienda del Winn-Dixie, que fui a comprar un poquito de cosas. Como se están dando cuenta, pues era para el día de hoy. Que compré elotes, arroz, pan, tomates, cebollas, que carne, camarones y bueno, pues todo lo que yo compré en esa tienda de lo que están viendo, pues fueron $83 porque no compré